bienvenidos a todos a esta segunda jornada de Intelcon, en concreto a la sala taller. Espero que el día de ayer os resultara bastante interesante con la gran cantidad de ponencias y los dos talleres que tuvimos. En la primera sesión de hoy tenemos a un gran referente y un gran amigo que se enfrenta en su día a día contra la lucha contra el cibercrimen, ¿vale? Y además es organizador de Cyberwall, que junto a Casimiro Nevado, que ayer estuvo en la inauguración, pues son los que están coordinando todo este tema. Y que, bueno, antes de nada, quiero darte la enhorabuena por esta edición de Cyberwall Academy, que la verdad que está teniendo bastante éxito. Bueno, nada más que comentar de Carlos Loureiro, que no le he mencionado. Y nada, os dejo con su taller sobre Machine Learning y la Global Terrorist Database. Hola, buenas tardes a todos. En esta hora del café con hielo, como diría el amigo Manu Guerra, en primer lugar agradecer a la organización por poder estar aquí, presentar pues este proyectito. La verdad es que lo tengo un poco parado, pero bueno, yo creo que puede ser interesante. Y poco más así que comentar, vamos a ir un poco al lío y ya os voy diciendo quién soy. Bueno, pues como bien decía el gran amigo Víctor, este año estoy con el tema del Cyberwall Academy. Soy también miembro del Mundo Hacker Team, coorganizador en la comunidad Hack Madrid y bueno, profesor en másters universitarios, etcétera, 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 etcétera. No hay mucho más ahí que mencionar. Pero bueno, vamos un poco al lío, ¿vale? No importa lo que venimos a hablar. Bueno, todo esto surge a raíz de que, en primer lugar, los analistas, cuando empezamos a analizar un tema sobre terrorismo, lo primero que nos surge cuando se comete una acción es tanto los analistas de inteligencia como los analistas después de diferentes periódicos y demás, es analizar pues el tema de el tema de la acción que se ha cometido. Bueno, me acabo de dar cuenta que he cometido un error que es Iván. Vale, es que me ha presentado. Pero bueno. Vale, lo que os iba diciendo es que es la hora del café, como suele decir. Vale, lo que os mencionaba es que cuando se comete una acción, los primeros datos que tenemos son minúsculos, por decir casi ninguno, ¿vale? Como por ejemplo, los únicos datos que tenemos es lo que a simple vista vemos. Entonces, bueno, ahí quería darle una vuelta a cómo se podía llegar a reducir los tiempos de esas características, por decirlo así. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en El País, la noticia que salía el día 4 de julio en su tuit, que mencionaba que nadie se responsabiliza de la masacre de madres y bebés en Kabul, quien querían matar a mujeres o eran Médicos Sin Fronteras el objetivo. Pues esto la verdad es que suele ser un problema, sobre todo cuando se acaba de cometer una acción terrorista en un país, hasta que tenemos los primeros resultados de un análisis o unas evidencias recogidas sobre el terreno. Ese país es susceptible a cualquier tipo de ataque de noticias falsas y demás. Es decir, se empieza a decir, pues, la autoría sería de este grupo, ¿no? Después la autoría sería de este otro grupo. Tenemos un problema muy gordo en ese sentido. Por otro lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando acuden por primera vez ante una amenaza de este tipo que se acaba de cometer, pues van un poco a ciegas, ¿vale? Es decir, saben que ha pasado algo, se plantan allí y empiezan pues, a socorrer a personas y demás. Como veremos, hay acciones que son de carácter múltiple que se consideran. Es decir, se comete una primera acción, esperan que acudan los servicios de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, y revientan un segundo o un tercer explosivo, por decir en el caso de explosivo, con lo cual pues eso se considera una acción múltiple y claro, no tenemos ningún tipo de indicio como para poder pensar que se pueda llegar a cometer esto. Bueno, pues ese al final era el problema que se planteaba y bueno, los objetivos que me planteé en este estudio es si podíamos llegar a una serie de predicciones, ¿vale? Es decir, predecir si la acción la ha cometido un lobo solitario o un grupo terrorista, si se trata de una acción individual o es una acción múltiple, el caso que os mencionaba, ese escenario, si se trata de una acción suicida o no, si es una planificación de carácter internacional o no, es decir, si el grupo es nacional y no requiere de ningún tipo de planificación en el que intervengan grupúsculos o gente de otros países, llegar a predecir el grupo terrorista que comete la acción
incluso la motivación de la acción y la matriz ideológica de la acción. Este último punto va a ser, ya veréis que va a ser muy importante, porque todos los estudios hasta ahora de predicciones y análisis de la Global Terrorist Database existentes, tanto tesis doctorales como trabajos de final de grado a nivel mundial, omiten este último punto. Y veremos que este último punto es de suma importancia. Bueno, esto pues yo el ejemplo lo ponía sobre la serie de Jack Bauer, 24 horas, en el cual al final la serie se reducía a cada una de las temporadas en que se cometía una acción terrorista y este pobre hombre se pasaba las 24 horas siguiendo las pistas hasta dar con la acción, con el grupo responsable o con la persona responsable del mismo. Entonces, bueno, pues vamos a intentar reducirle esas 24 horas a menos tiempo, que al final lo que queremos, al final se trata de reducir la latencia de una respuesta. Entonces, bien, esto se podría llamar el potaje del caldo gallego o la batidora loca. Al final me quedé con el nombre de Crazy del caldo gallego, de meter diferentes ingredientes, no se entendería bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener como una especie de batidora donde vamos, ¿vale? Todos los datasets son públicos, como por ejemplo tenemos la World Happiness Report por parte de la ONU y después por parte del consorcio START tenemos la Big Alien and Dangerous Database y la Global Terrorist Database, ¿vale? Al final lo que vamos a intentar es fusionar estas tres y ver pues qué datos podemos intentar correlacionar o no podemos llegar a correlacionar diferentes variables y llegar a predecir pues algunas o realmente todas. Bueno, los ingredientes y pasos que hemos seguido para ver si conseguimos algo o no. Al final hay que tener una cierta planificación para este estudio. En primer lugar, pues como en todas las investigaciones, hay que hacer pues una exploración de datos, ¿vale? Vamos a analizar los datos que tenemos y analizar las correlaciones entre las diferentes variables, que al final van a ser las que nos digan si podemos llegar a decir predicciones e incluso si determinadas variables están condicionadas por otras variables, que también es muy importante esto. Para poder hacer también esa exploración tendremos que hacer una limpieza del dataset, es decir, vamos a tener variables con una categoría que es desconocido, un no, ¿vale? Esas no nos valen para nada. Después otras que estén mal codificadas tampoco nos vale. Una vez que hayamos hecho esos dos pasos previos y tengamos pues la muestra de correlación entre las diferentes variables, es la hora de picar código. A la hora de picar el código, los que me conozcáis sabéis que soy pro Python, porque me gusta la programación en la cual busco mi objetivo y no me gusta perder el tiempo en enrevesar el rizo, por decirlo así. Bueno, al final lo que vamos a utilizar en Python van a ser tres librerías, que es sklearn para hacer temas de Machine Learning, Pandas para analizar el CSV de manera cómoda y después una librería desarrollada por Facebook que es FBProphet, ¿vale? Las iremos viendo poco a poco. Bueno, nos vamos a meter en faena. ¿Qué nos ofrece la Global Terrorist Database, ¿vale? Bueno, la Global Terrorist Database he dejado las capturas que tenía del primer repositorio. Son 136 columnas en total, es decir, más o menos 136 variables. Realmente son 135, porque si os fijáis en la captura de abajo tenemos un campo RUID que no me vale para nada, ¿vale? En total son 191.465 filas y abarcan atentados a nivel mundial en cualquier periodo, desde 1970 hasta el 2018. De semanas, creo recordar que salió el 2019. En este momento, la del 2019, la estoy utilizando para verificar y ver cuál es el score con el Machine Learning que ya tenía entrenado. No me he planteado en ningún momento hacer un nuevo aprendizaje del dataset. Lo que me interesa ver es si el dataset que yo tenía se ajusta o puede llegar a predecir el del 2019, que no lo he tenido en cuenta. De todas formas, ya veréis que ese proceso de validación de score lo hemos realizado también a la hora de entrenar. Bueno, entre las variables veis que tenemos variables geográficas, como las agrupo aquí. Tenemos país, la región y la ciudad. Tenemos después tres variables que se corresponden con los criterial 1, 2 y 3, que son supuestos criterios, como menciona la documentación, por los que se pudieron llegar a cometer en la acción terrorista, ¿vale? No, son diferentes de la motivación.
que hay otro campo más a la derecha que pone motive, que es la motivación en términos descriptivos. Después tenemos los que se corresponden variables que se corresponden con la planificación de la acción, que son los que se conocen como los int, ¿vale? Por ejemplo, int log se refiere a la planificación logística, int ideo, planificación ideológica, un misceláneo y cualquiera. Un poco más a fondo, vamos a ver aquí todos los campos que tenemos. Vemos que también tenemos el año, el mes y el día, ¿vale? Al final esto también va a ser de interés porque lo que vamos a intentar hacer son prospecciones, ¿vale? Vamos a intentar analizar la tendencia con estos datos. Los que os mencionaba, los geográficos, la latitud y longitud en este estudio la he desechado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no creo que esto sea Minority Report, es decir, que no creo que podamos o tengamos el alcance de llegar a predecir una futura acción terrorista con términos de latitud-longitud. Me parece algo muy de ciencia ficción, pero bueno, ahí queda. Para este estudio no me valía para nada. Las categóricas que os mencionaba, los CRIT 1, 2 y 3, esto a los que os gusta la estadística os va a resultar de interés porque estamos viendo el tipo de variable que estamos teniendo delante, ¿vale? Vemos que mayormente son categóricas, salvo, por ejemplo, el número de heridos y el número de muertos, ¿vale? En este estudio tampoco he llegado a hacer predicciones del número de muertos y el número de heridos. Sí es verdad que he estado jugando con ellos y los resultados son bastante altos, pero bueno, por el momento hasta la última fase de creación de este programa no veo que sea de interés, pero lo mencionaré al final de todo. Y las variables categóricas también referentes a la logística, ideología, etc. Bueno, entonces recapitulemos. ¿La idea cuál es? La idea debería funcionar, ¿por qué? Porque hay varios campos que se refieren o que podríamos llegar a predecir, ¿vale? O que podríamos tener, más que predecir, estas tres agrupaciones de las variables son de interés porque son observables. Por ejemplo, el tipo de ataque, si es un asesinato, toma de rehenes, bombas o explosivos, etc. El target type es el objetivo, ¿vale? El tipo de objetivo, donde vemos pues variables agrupadas, como puede ser militar, policía, aeropuertos, negocios, instituciones educativas, etc. Y después en el arma exactamente igual. Hay que mencionar que a su vez el dataset nos propone un weapon type 2, perdón, un subweapon type 1, es decir, ya más desglosado. Pero de primeras lo observable es esta primera agrupación, que al final es lo que queremos utilizar. Y sí es verdad que en cualquier acción estas tres variables las vamos a conocer. También vamos a conocer si ha tenido éxito o no, que es un booleano, ¿vale? Y también vamos a saber el país, la ciudad, y vamos a saber también el año, el mes y el día, porque lo estamos viendo y tenemos conocimiento de ello. Vale, pues una de las cosas que le faltaba desde mi punto de vista era la matriz ideológica del grupo terrorista, ¿vale? O de la acción que se ha cometido. ¿Qué menciono por matriz ideológica? Bueno, pues para mí esto que estáis viendo ahora es la matriz. Es decir, son variables, por ejemplo, la variable yihad, variable anarquista, nacionalsocialista, extrema izquierda, extrema derecha, religioso, medio ambiente, comunista y supremacista. Son booleanos, es decir, si es de carácter yihadista será un 1 y si no, pues un 0. Veis que al final lo que tenemos es una matriz booleana. Vale, y con eso vamos a ir definiendo cada uno de los grupos. Sí es verdad que estos datos son los que nos aporta la Big Allied and Dangerous Database, ¿vale? Pero hay casos, como el primero que veis ahí arriba, el grupo 272, es un grupo terrorista que no me ofrece datos ninguno, me dice todo no. Es decir, que ese grupo carecería de ideología, algo que sabemos que no es cierto. Entonces, bueno, pues hubo que buscarse la vida un poco por otro lado. Y en este caso, pues acudí a la Wikipedia para poder rellenar esa matriz. Otra problemática para la construcción de la matriz ideológica eran los lobos solitarios. Los lobos solitarios en el dataset de la Global Terrorist Database aparece como un booleano, ¿vale? Es un 0 o un 1, es el campo individual. Bueno, pues todos esos campos individual tenían una característica. En el nombre aparecía, bueno, veis el primero de ellos, desconocido, no me vale para nada. Pero en el segundo, por ejemplo, ya veis extremistas de extrema izquierda, extremistas anticomunistas, supremacistas blancos nacionalistas.
Bueno, pues al final me tuve que hacer algo que me convirtiera todas esas características en la matriz ideológica de esos lobos solitarios. Y diréis, bueno, pero ¿para qué te has construido todo ese melón? Bueno, después lo vais a ver. Para una primera aproximación, porque no sabía si esto era una completa idea de olla, que podía haber tenido, el poder hacer pues ese análisis de correlaciones y llegar a poder montar un programa de predicción de determinadas variables, utilizo Canime, ¿vale? Canime al final es una plataforma de minería de datos que permite pues analizar diferentes modelos y también analizar la correlación entre diferentes variables. Está construida bajo la plataforma Eclipse, lo cual, pues bueno, ya sabéis cómo rula Java, que la mitad de la memoria virtual se la estáis dando solamente a él. No vais a poder trabajar con toda la memoria virtual del equipo. O sea, con toda la memoria del equipo, perdón. Y bueno, al final es intuitivo, rápido y fácil, ¿vale? Pero va a tener sus limitaciones, como veremos después. El análisis de correlaciones. Esto es una captura tomada con Canime, ¿vale? Vais a ver el modelo de la izquierda, donde pone no ideología, vemos una casi ausencia completa de correlación entre las diferentes variables. Esas son las variables que vienen por defecto en la Global Terrorist Database, ¿vale? A la derecha, con las ideologías que se entienden como arbolitos de Navidad, ¿vale? Ya empezamos a ver tanto correlación directa como correlaciones inversas. Y esto se produce gracias a que estamos ya construyendo una matriz ideológica. Es decir, aquí ya podemos empezar a jugar con diferentes datos y posibles correlaciones entre diferentes variables, lo cual nos va a permitir construir un buen modelo de predicción. Por eso era importante construir esa matriz ideológica. Vale. Además, el de trabajar solamente con la Global Terrorist Database, os dije que esto era una batidora, con lo cual, pues al final metí el Happy Index de la ONU que os mencionaba anteriormente, la World Happiness Database, para ver cómo contenía mayor variables, sobre todo variables enfocadas a sistemas políticos y a nivel de vida, etcétera, referente a sociedades. Quería ver si también había variables que pudiesen explicar o que pudiesen estar correlacionadas con variables de esos grupos terroristas. Bueno, ahí en negro os he resaltado, bueno, el uno es el clon del otro, ¿vale? Esos dos cuadrados. ¿Qué resalta aquí? Pues que efectivamente, por ejemplo, en las acciones terroristas medioambientales vemos una correlación bastante alta con lo que se consideran sociedades posmodernas. Vamos a ver que es una correlación directa con la renta per cápita del país, la esperanza de vida, es decir, a mayor esperanza de vida, mayor comisión de atentados medioambientales, una correlación indirecta con percepción de corrupción, es decir, que en aquellas sociedades menos corruptas o con menor corrupción o con menor percepción de corrupción de su sociedad, mayor probabilidad hay de ese tipo de acciones. Con lo cual, bueno, vemos que también existen variables sociológicas que podrían llegar a explicar las diferentes tipologías de acción terrorista, con lo cual nos permitiría, teniendo también esas variables, llegar a afinar aún más esas predicciones. Bueno, también cabe destacar la misma correlación, no solamente se produce con los del medio ambiente, sino también veis con aquellas que se consideran individual, veis correlaciones directas con diferentes variables, incluso con anarquista, ¿vale? Y también yihadista, de extrema derecha, etc. Es bastante llamativo que también variables que consideramos sociológicas o incluso políticas que se correspondan con o que estén condicionando esas variables terroristas, esas variables de una acción terrorista. Bueno, antes de enseñaros la primera exploración que hice con Canime, para que veáis un poco al final cómo era la idea que tenía en la cabeza, vamos a hacer un poquito de spoiler, ¿vale? Porque estoy soltando este rollo de correlaciones, variables, relación entre diferentes variables, y al final os digo que la capacidad predictiva, el score, es de un 1%, es decir, voy a acertar uno de cada 100, diréis, pero he estado perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo
si esto es así o no. Recapitulando un poco, aquí a la izquierda os he ido poniendo pues cuáles eran los objetivos que nos habíamos marcado, es decir, la identificación de un lobo o un grupo terrorista. El score de aciertos de un 0,96,91, es decir, un 96%, ¿vale? Muy cerquita al 97%, pero bueno, no vamos a redondear como se haría con el euro. En caso de acción múltiple, el score es del 91,23%. Suicida, un 97,15%. La motivación, los criterios motivacionales, con un 96,08%. De planificación internacional, un 95,54%. Capacidad de predecir la matriz ideológica que ha cometido una acción, un 85,54%. Y al final, la identificación del grupo, un 88,62%. La identificación del grupo es ponerle nombres y apellidos del grupo. Es decir, si esa acción no sabemos quién la ha cometido, la identificación del grupo es que esta máquina de aprendizaje nos diga que el grupo terrorista que ha cometido la acción es el ISIS. ¿Vale? Vale. Vamos a ver si ha cargado la plataforma Canime para que lo veáis. Bueno, perdón. Antes de Canime, porque vais a pensar que efectivamente esto no es... que me lío. Diréis, bueno, esto es magia. No. Vale, primero os voy a explicar por qué he elegido y que no. Para hacer esto, lo que utilicé son árboles de clasificación, son random forest, pero eso es después. ¿Qué es un árbol de decisiones? Bueno, y al final lo que vamos haciendo es como si fueran booleanos, ¿vale? Y a partir de ahí, al final lo que nos quedamos es de árbol, ¿vale? Porque son categorizaciones que representan una serie que ocurren de forma continua. Bueno, pues lo que os mencionaba antes, el random forest. ¿Qué es un random forest? Pensar que un random forest al final es exactamente lo mismo, pero en vez de lo que tenemos son 20, 30, lo normal es tener entre 700 árboles de decisiones y entre ellos van decidiendo. Es decir, pensemos que es una democracia de árboles de decisiones, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues al final cada árbol de decisiones va votando. Uno, sí, no, sí, no. ¿Y cuál gana? Pues la mayoría al final, ¿vale? Vamos a ver ahora el Canime. A ver si ha cargado. Sí, aquí lo tenemos. Vale, este es un ejemplo del Canime, ¿vale? Al final aquí veis que lo que estoy haciendo, en primer lugar, partimos de izquierda a derecha, es cargar un CSV y un Excel, ¿vale? El Excel se corresponde con la Global Terrorist Database y el CSV con la Happiness, ¿vale? Los fusiono, como mencionaba antes, y bueno, voy haciendo filtrado de las columnas que me interesan. Veis que están en verdes porque están procesadas, ¿vale? Si le diera ahora que me lo procesara de nuevo, tardaríamos un buen rato. Y a partir de aquí, pues bueno, vamos haciendo cálculos, ¿vale? Aquí veis que lo que hago es un particionado. Vamos a ver si podemos darle a configurarlo para que lo veáis. ¿Cómo particiono? Pues bueno, el particionado es una vez que tengo el dataset limpio, le digo que solamente quiero entrenarlo con el 70% o con el 50%. Y el resto del dataset lo dejo como score, ¿vale? Es decir, me genero de un dataset 2 datasets, con un dataset lo entreno y con el otro verifico la capacidad predictiva, ¿vale? Justamente esta parte de aquí veis que se desglosan dos, una flechita por aquí se va al Random Forest Learner y el otro por aquí se va al predictor. Y el resultado del predictor se va al score, ¿vale? Y esto, bueno, sería lo que nos daría el score. Lo mismo fui haciendo con la matriz ideológica, la capacidad predictiva, ¿vale? Y veis aquí también el score. Bueno, fui probando cada una de las variables que quería ir, que visteis antes la captura, ¿vale? Incluso también la matriz del grupo. Aquí en este caso no utilicé un random forest porque tenía un poco de error, tenía un score más bajo
tampoco mucho más bajos, sino de un 5% quizás, pero ofrecía mejores resultados un árbol de decisiones. Y es curioso que lo obtuviera cuantas más variables teníamos. Es decir, que cuantas más variables nosotros podamos darle a este predictor, por decirlo de alguna manera, mejores resultados iba a tener. Entonces esto me hizo plantearme que al final lo que iba a tener que hacer era predicciones con aquellas variables que yo quería calcular y en determinado orden para obtener un buen score, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Pero esto ya sería la última parte, por decirlo así. Os decía que después estábamos jugando también con el FB Prophet, ¿vale? Antes de empezar con el sklearn os voy a explicar un poco lo que es esto. Al final es intentar jugar un poco como Saruman con el Palantir, pero con capacidades predictivas. Está desarrollado por Facebook, como os comentaba anteriormente, y tiene una integridad inmejorable con Python con R, ¿vale? Es curioso que esta librería sea desarrollada por Facebook cuando toda la plataforma Facebook trabaja mucho con timestamp, tanto en publicaciones como en fotografías, etcétera. Con lo cual, bueno, cada uno que piense lo que quiera con las capacidades predictivas que pueda utilizar Facebook con los datos que está dejando en dicha plataforma. Bueno, la documentación del FB Prophet la verdad es que es bastante buena. También se integra con modelos de sklearn, con lo cual puedo. Y veis que también trabaja con pandas. Bueno, al final pandas y sklearn va todo en uno, ¿vale? Aquí pues es una captura del análisis de tendencia, ¿vale? Es decir, lo que vamos a intentar analizar es el timeline y la tendencia del dataset que nosotros le pasemos. En este caso le pasé todas las acciones terroristas a nivel mundial con la finalidad de intentar llegar a predecir cuál era la tendencia a nivel mundial de cara al futuro. Recordar que solamente estaba utilizando datos hasta el 2018, veis que más o menos se corta por aquí, y me dice que la tendencia es al alza, es decir, que se espera una mayor comisión de atentados terroristas en años futuros, es decir, incluso pasados el 2020. Esta es una de las partes que me falta comprobar con el nuevo dataset del 2019, ¿vale? Pero bueno, también ahora tenemos una nueva variable que hasta ahora nadie ha tenido en cuenta, que es, por ejemplo, qué efectos ha tenido el COVID sobre todo este tipo de acciones terroristas y la planificación sobre ellos. Pero bueno, eso será a lo mejor una variable más que pueda incidir sobre el tema. Bueno, otra de las cosas es lo que se llama los componentes, que nos permite esta librería. Los componentes es, además del análisis de la tendencia, como vemos aquí arriba, en esta captura de aquí, vemos el desglose ya en pequeñito de esa primera captura que teníamos, pero sin embargo es curioso cuando nos hace el componente semanal, ¿vale? Nos está diciendo que a nivel mundial se cometen más atentados los lunes y los miércoles que, por ejemplo, los domingos, viernes y sábados, ¿vale? Algo bastante curioso. Lo mismo también, por ejemplo, con día y mes. Esto también es bastante interés porque nos podría llegar a dar cuándo es la mayor probabilidad de que se cometa una acción por determinados países. Me explico. Yo aquí, por ejemplo, he cogido todo el dataset a nivel mundial, pero bien es cierto que podría haber filtrado el dataset solamente con aquellas acciones cometidas en Europa o incluso afinar un poco más y decir, pues en Francia, en España, y analizar la misma tendencia. Por otro lado, la librería también, en el momento en que nosotros elegimos un país determinado, le podemos decir que nos consideran los periodos estivales, es decir, vacacionales. Pues los resultados serían mayores, mostrar que se pueden llegar a comer al alza en periodos estivales o por el contrario que no es así, ¿vale? Porque muchas veces casi a ciencia cierta, pero la correlación entre variables y el análisis de las mismas nos dice lo contrario. Con lo cual, al final, la evidencia es el resultado de la variable, no lo que piense cada uno. Bueno, pues hasta aquí más o menos era la toma de contacto que íbamos teniendo. Y bueno, como diría Chloe Bryan, pues toca ponerse manos a la obra.
Voy a arrancar el VirtualBox, la máquina, que es donde tengo el tema, y os voy explicando un poco sobre la marcha. Esto ya lo vamos a ir cerrando para no quedarme sin memoria. Recordaros que al final la idea es que cualquier persona que observa una acción, nuestro escenario es que cualquier persona que observa una acción terrorista coja determinadas características meramente observables y se pueden llegar a realizar predicciones. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que se acaba de cometer una acción en cualquier punto de España, la capacidad de poder decirle a determinados indicativos que están acudiendo a la zona de que tienen un tanto por ciento de que sea una acción múltiple, pues es bastante importante, ¿vale? Porque ya podrán tomar sus medidas de precaución y llegar a evitar esa segunda acción. Como por ejemplo ocurrió con el atentado de Oslo, que primero se cometió en el centro de la ciudad y después se cometió una segunda matanza, un segundo tiroteo en la isla. Bueno, a ver si termina de cargar. Bueno, pues al final la idea era esta, ¿vale? Tener una especie de formulario donde nosotros, pues digamos, por ejemplo, el año, digamos que se acaba de cometer ahora mismo, o 2020, le vamos a decir el mes, le vamos a decir el día 8, el mes 8, perdón, y el día, pues el 5, venga. ¿País en el que se ha cometido? Bueno, pues podríamos elegir cualquier país, ¿vale? En este caso voy a elegir Afganistán. El arma, vamos a decir que es química, por ejemplo. El tipo de ataque, contra infraestructuras. Aquí le vamos a decir, pues, gobierno diplomático. ¿Y ha tenido éxito? Pues sí, porque lo estamos visualizando, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí te ha ido todo bien. Bueno, aquí abajo lo vemos. A ver si me dejo ir para abajo, que no lo veo. Me queda aquí la pestañita de todo aquí. Vale. Me dice que no es un atentado individual ni múltiple, suicida tampoco. Me dice que los criterios se corresponden con los tres. Ideología yihadista, un 1. Y el resto animalista 0, comunista 0, supremo 0, 0, 0. Entonces, bueno, veis que el tiempo para obtener esta predicción es mínimo, ¿vale? Tarda más en cargar la máquina si la tenemos apagada que en hacer la predicción. Y diréis, ¿esto es magia? No. Bueno, al final lo que estáis viendo, este formulario, es un Dash. Yo lo iba a montar en Elasticsearch y Kibana, pero al final siempre estoy hablando de Elasticsearch y Kibana y dije, vamos a hacer algo diferente. Y lo monté con Dash, ¿vale? Al final la integración de Dash, Pandas y demás, pues es bastante bueno y así he montado el formulario. Lo que hay por debajo. Bueno, ¿dónde estoy? Aquí, vale. Vamos a ir por partes. Estos son los trainers. ¿Dónde lo tengo? Vale. Bueno, quiero que os fijéis aquí que realmente yo lo que estoy haciendo, tengo un brainer. Vamos a darle para arriba. Vale. Tengo diferentes modelos entrenados. Vale. A ver si lo vemos por aquí. Bueno, ahora lo veremos. Que se encuentra en esta ruta. Ahora os los enseño, ¿vale? ¿Por qué os decía al principio de todo que no me servía Canime? Porque Canime tiene una cosa que para mí no me resultaba útil a la hora de llegar a este punto del proyecto. Y es que Canime, para poder hacer una predicción, tengo que volver a entrenar cada vez el modelo. Sin embargo, con sklearn y con Pandas más concretamente, con la librería Pickle,
me permite que una vez que he entrenado el modelo, almacenarlo y guardarlo en local, ¿vale? Para usarlo después es tan sencillo como hacer, aquí por ejemplo le he llamado individual, ¿vale? He cogido la librería Load de Pickle, le he dicho que me abra el archivo en modelo, ¿vale? Porque lo he almacenado en modelo SAR, que es ahí. Vamos a ver un trainer para que ahora os hagáis una idea, que lo tengo en el otro lado. Aquí. Por ejemplo, vamos a coger este, el individual, ¿vale? Vamos a ir para arriba de todo y así veis cómo se entrena un modelo. Bueno, en primer lugar lo que hago, importo pandas para poder leer el CSV, importo el Random Forest Classifier del sklearn, el Train Test Split, que es el que me permite separar el dataset en entrenamiento y para el cálculo del score. Y después hay una librería muy chula que es el Multi-Output Classifier, ¿vale? Al final no he llegado a utilizarla en algunos casos, pero esto lo que me permite es que en vez de hacer predicción de una sola variable, me permite hacer la predicción de diferentes variables de un solo golpe. Es decir, cuando sé que dos variables están muy correlacionadas, por ejemplo, con otras 4, le puedo decir que quiero hacer predicciones de esas dos variables en base a las otras 4, con lo cual el resultado es bastante bueno y me ahorro el tener que ir cargando primero una y después hacer la predicción de la otra. Bueno, aquí vais viendo que voy definiendo el tipo de variable que es, ¿vale? Cada una de las columnas, df que es pandas. Aquí le indico las categorías, las X y las Y, ¿vale? La X va a ser entrenamiento y la Y de testeo. Aquí ya cargo el Random Forest Classifier, ¿vale? El clasificador del Random Forest bajo el Multi-Output Classifier, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que me haga la predicción de las X, perdón, de las Y, ¿vale? Le hago el feed de los dos y aquí ya es cuando analizo el score, ¿vale? Fijaros que aquí abajo de todo en el score le hago multiplicar por 100 para tener el tanto por ciento, no haría falta. Le digo ahora para Pickle, ya pensando en que quiero guardar ese modelo para no tener que entrenar cada vez que quiero hacer una predicción, le digo el nombre del archivo, predict individual model.sap. A Pickle ahora le digo que en vez de un load quiero hacer un dump, ¿vale? Le digo de lo que es al final del modelo que he entrenado, ¿vale? Y que me lo guarde con ese nombre. Y después, bueno, para verificar que me lo ha guardado, pues le hago ahí un print, ¿vale? Y ya estaría, o sea, tan sencillo como eso. Para que veáis al final cómo resulta, voy a comentar esto por aquí para no machacar, ¿vale? Y para que veáis cómo funcionaría. Al final lo que va a hacer es coger el dataset, lo va a limpiar y lo va a entrenar, ¿vale? Bueno, mientras está ahí rulando, voy a ir abriendo aquí el de ideología también para que lo veáis. Bueno, mencionaros que no todo el código está subido a mi GitHub. Si, por ejemplo, tenéis la parte del dataset con la matriz ideológica, para que podáis jugar con la Global Terrorist Database más la matriz ideológica, ¿vale? Bueno, y ahí tenéis el resultado de este cálculo. Este al final no es el que utilicé para entrenar el modelo a nivel de producción, pero al final el código es el mismo, ¿vale? Veis que ha trabajado con 14 procesos, bueno, más que suficiente porque tampoco ha tardado mucho. Bien, nos vamos al otro lado. Y vamos a ver el de ideología, aquí está. Veis que al final volvemos a utilizar lo mismo, ¿vale? Utilizo las mismas librerías, Pickle, para el dumpeo del modelo entrenado.
pandas cargando el Excel, mencionando las columnas que tengamos, convirtiendo en booleanas las categorías que sean booleanas y definiendo la categoría, el tipo de variable del que se trata, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me gusta ir haciendo de vez en cuando un info y un head para ir viendo los cambios que le he hecho a las variables para ver que efectivamente se corresponden con lo que yo buscaba o no. Veis aquí abajo que hago un drop now porque no me interesan los campos nulls, ¿vale? Todos aquellos que sean null los elimino. No me interesa, no quiero ruido en el dataset. Vale, y veis que en las X le estoy pasando el país, si es una acción individual, si es múltiple, si ha tenido éxito, el tipo de ataque, el target, el arma, el año, el mes y el día, ¿vale? Fijaros que en esta ya debería conocer algunas variables que yo tengo que llegar incluso a predecir porque no son observables, ¿vale? Como puede ser el individual y el múltiple, ¿vale? Si ha tenido éxito lo estoy viendo, etcétera. Con lo cual, esto me está limitando, me está poniendo en orden cuándo tendría que ir este predictor. Es decir, debería ir esta predicción justo después de haber hecho la predicción de la variable individual y múltiple, ¿vale? De esta manera, pues así vamos construyendo cómo debería llegar a funcionar el modelo. Fijaros que en este caso hago una estratificación del CSV, ¿vale? La estratificación es importante. Al final, yo lo que estoy haciendo primero es agruparlas por región, es decir, por continentes, ¿vale? Y a partir de esa agrupación por continentes, estratifico la muestra, ¿vale? Con lo cual me aseguro de que tanto en la muestra de entrenamiento como en la muestra del score existe la misma región, ¿vale? Esto es bastante importante porque hay, por ejemplo, grupos de carácter nacionalista o que operan solamente en un determinado país o incluso en un determinado continente. Si no hiciésemos esa estratificación, se podrían quedar fuera de la muestra de entrenamiento, con lo cual nos estaría metiendo un error. Bueno, y aquí ya cojo, le hago el Random Forest Classifier. Bien, y me diréis, bueno, pero ahí ¿por qué no utilizas el multi-output? No utilizo el multi-output porque si os fijáis, las variables que vamos a llegar a predecir son completamente diferentes. Me explico. Os comenté anteriormente que la ideología era una matriz de booleanos, ¿vale? Al tratarse de booleanos, el Random Forest Classifier, este algoritmo, no necesita un multi-output para hacer la categorización completa, ¿vale? Ya de por sí nos la ofrece. Bueno, de nuevo veis aquí que lo estoy todo almacenando en una carpeta que se llama predicciones y el modelo se llama Predict Ideology Model, ¿vale? Este es el que tendría que cargar. Le hago el dump del modelo entrenado y lo almaceno, ¿de acuerdo? Y ahí lo tendría. Los criteria, exactamente lo mismo. Al final esto es sota caballo rey. Una vez que tenemos el modelo y sabemos la correlación entre diferentes variables, es irlo aplicando al resto, a cada una de las variables que queremos llegar a predecir. En este caso, bueno, cargo las librerías que ya os mencioné anteriormente y en este caso las variables que vamos a utilizar son país, si ha tenido éxito, suicida, individual, tipo de ataque, etcétera, etcétera. Veis que de nuevo estoy precondicionado porque debo conocer variables que tengo que llegar a predecir, que es si es suicida o individual, ¿vale? Con lo cual, pues esto ya me dice en qué orden debería ir. Es decir, debería ir la tercera. Debería primero calcular, hacer la predicción si es una acción individual o una acción suicida. Y a partir de ahí ya tendré los tres criterios, ¿vale? Vamos a ir para abajo. De nuevo hago la estratificación en base a la región, por lo que os mencionaba anteriormente. Y veis que de nuevo, como se trata de tres variables booleanas, no estoy haciendo un multi-output classifier, ¿vale? Recordar que si tenéis que hacer predicciones sobre variables booleanas, no necesitáis meter un multi-output delante.
Y de nuevo, pues aquí, una vez que tengo el modelo entrenado y he conocido el score y resulta interesante, pues lo almaceno de nuevo. Entonces ya sabemos que este debería ser el tercero, ¿vale? Pues de esa forma, al entrenarlo e ir viendo las variables que iba teniendo, le fui poniendo en orden, porque al final lo que quería era, con las variables que sí puedo observar, ir construyendo el modelo. Vale, vamos a ir ahora para el otro, creo que es este. No, es el otro. Uy, que me lío. Este es el mismo que os he enseñado. Aquí, vale. Bueno, pues entonces al final le llamé Brainer, ¿vale? De cerebro, porque al final, como tenía metido todas las predicciones ahí, pues tenía que darle un nombre que más o menos me orientase. Vale, fijaros que lo primero que va a recibir esta función es las X. Las X van a ser las variables observables que os mencionaba anteriormente. País, éxito, el tipo de ataque, el tipo de objetivo, el arma, el año, el mes y el día, ¿vale? La primera que voy a predecir es individual, con lo cual cargo el modelo de predicción individual. Y le digo que me lo calcule, y me quedo con él, ¿vale? Y se lo añado al dataset. ¿Por qué? Porque este mismo se lo quiero pasar ahora a la predicción de si es una acción múltiple o no es una acción múltiple, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, cargo el modelo que se corresponde con la predicción del múltiple y que me lo vaya calculando, me quedo con su predicción y lo cargo. Fijaros que ya he hecho el cálculo de la predicción y quedándome con su resultado tanto de individual como de múltiple, ¿vale? Pues ahora vamos con el tercero. Fijaros que aquí ya le estoy metiendo en esta predicción una nueva variable, ¿vale? Que es individual. Cargo el modelo de predicción de si es una acción suicida o no con esa nueva variable individual. La calculo y me la quedo, como suele decir, ¿vale? Y ahora ya vamos al criteria, con lo cual aquí, para poder cargar esta predicción de los criterial, ya necesito país, éxito, suicida, que lo he calculado anteriormente, individual, que también lo he cargado anteriormente, ¿vale? Y procedemos a cargar la predicción que hemos entrenado y nos quedamos con esos tres. Y ya se lo paso también al nuevo dataset de pandas. Veis aquí DF, CRIT 1, CRIT 2 y CRIT 3, ¿vale? Y se lo estoy pasando. Ahora necesito calcular la logística. Pues para ello necesito estas variables. País, si ha tenido éxito, individual, múltiple, que al final son también las que hemos calculado anteriormente. Para la ideología, de nuevo, necesitamos la predicción que hemos hecho anteriormente de individual, múltiple, tipo de ataque, tal, y el resto, las observables. Y me voy quedando con ellos, ¿vale? Aquí, bueno, me voy quedando con todo el recorrido para saber cada uno de ellos. Y ya simplemente tengo que decirle el return para la función y recibir los datos, ¿vale? Y así es como construimos esto. Es decir, que por debajo, para poder calcularnos cada uno de estas predicciones, tiene que ir trabajando en rama. Al final lo que hemos construido es como una especie de árbol de decisiones de predicción. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuál es el que me falta implementar? Bueno, aquí me faltaría implementar, en el caso de que no sea una acción de un lobo solitario, que me llega a predecir el nombre del grupo terrorista. Habéis visto anteriormente en Canime que el modelo ya estaba, o sea, hice el cálculo del modelo y la correlación de las diferentes variables y que iba bastante bien, ¿vale? Lo único que me faltaría es entrenar de esa misma manera con Python el modelo, almacenarlo y añadírselo a esa función,
Con lo cual, a esa función le podemos ir añadiendo ahora predicciones de diferentes tipos. Vale, vamos a continuar un poco. Bueno, nos quedamos aquí con Claudio O'Brien, la informática de 24 horas, con una metralleta en la mano. En producción, pero en un viernes. Vale, los modelos de entrenamiento que he ido están solamente enfocados a la Global Terrorist Database, ¿vale? Si es verdad que os he mencionado las variables con las happiness y esos mismos resultados, esas mismas correcciones, son de esperar que se correspondan a otro grande que hay, que es el Fragile State, que es el de estados frágiles que construye, si no me equivoco, la ONU. Contienen una serie de variables, la renta per cápita, la edad, la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Con lo cual se espera que la correlación entre diferentes variables y la capacidad de predicción aumente. Es más, si tenemos cargado ese modelo del Fragile State Index, cabe de esperar que se puedan realizar predicciones de cuál sería el resultado de esas variables correspondientes al Fragile State Index y posteriormente cargarle las predicciones de la Global Terrorist Database. Es decir, ampliar una capa por encima ese árbol de predicciones, esa función que hemos montado. Por otro lado, también ya implementar las predicciones de la Happiness Dataset, con lo cual también iría en una capa intermedia entre el Fragile State Index y la predicción de las acciones terroristas. Pero bien, ahora, como os he enseñado, también podemos jugar con el FBProphet, es decir, podemos empezar a crear escenarios y análisis de riesgos de manera automatizada por fecha, mes, día, incluso por matriz ideológica, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nos puede dar de una manera intuitiva cuál es el índice de riesgo de comisión a, pues, por ejemplo, infraestructuras a nivel nacional contra cometidas por una determinada arma de fuego o lo que sea, ¿vale? Incluso creación de escenarios, ya sean probables o ficticios. Es decir, si tenemos, por ejemplo, que un lobo solitario de modelo norteamericano, podemos extrapolar su comisión a otros países como podrían ser España o Francia y ver cuál sería el escenario probable. Con lo cual ahí entraríamos en la parte de simulación de escenarios, dado que podríamos llegar a predecir cuál es la probabilidad entre un determinado rango, el número de heridos y el número de muertos. Con lo cual, bueno, veis que queda trabajo en producción, que ese trabajo en producción no será un viernes, ¿vale? Que muchas veces es lo que suele pasar. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho porque creo que voy muy ajustado de tiempo y sí me gusta responder alguna pregunta si es posible. Y bueno, ese es mi lema, que la vida es un juego que nadie te explica cómo jugar. Así que levántate y juega. ¿Estás preparado? Entonces, si hay alguna pregunta por ahí, bienvenido. Podéis realizarle cualquier tipo de pregunta ahora. Vale, yo lo Ah, que no lo único que estás no lo viendo en el estoy chat, vale, si no viendo te las las voy leyendo. preguntas. Vale, ahora Sí, mismo, a ver, he porfa, perdido el te lo chat, agradecería. pero si queréis ir escribiendo, no seáis tímidos, que hay todavía 5 minutillos para Carlos. Es que por eso me gusta siempre dejar algo de tiempo, pero bueno, no te aburrí mucho, ¿no? Nah, a mí no, estas cosas me encantan. Espero que a todos los asistentes igual, que les haya encantado. Sí, mira, Estarán ahora tomando el mismo café. ¿cuánto tiempo tardaste en realizar todo el análisis? Buah, todo el análisis. Uf. Bueno, a ver, este era un proyecto, la verdad es que lo dejé abandonado, porque al principio cuando lo abordé no veía la manera de enfocarlo, ¿vale? Y lo dejé parado bastantes meses, pero que de no tocarlo. Y al final la chispa vino, pues en unas navidades se me encendió la bombilla de cómo tenía que ir organizando las cosas. Al final es saber lo que buscamos, ¿vale? Cuando empecé a ver cuál era la correlación entre las diferentes variables y demás, eso realmente no se tarda nada.
el realizar la exploración de datos, lo que se tarda es en montar las piezas y más que montarlas, ordenarlas. Porque al final, si os fijasteis, tuve que ir metiendo una máquina de aprendizaje delante de otra para que ésta le pasase su predicción y poder ir ampliando al final lo que quería. Esa parte sí que fue la que más me costó y más que también era la primera vez que hacía machine learning a estos niveles, de ir encadenando predicciones una detrás de otra. Pero bueno, yo creo que es de los trabajos o sea, de los proyectos que menos tiempo me ha Vale, llevado. a ver, te digo otra. Esta base de datos de las que partes son únicamente de hechos calificados como atentados. Sí, son solamente calificados como atentados por el grupo Stark Project, ¿vale? Y la pregunta entiendo que viene por aquellas acciones terroristas que se puedan cometer, bueno, pues como dirían Adam Chomsky, por estados terroristas. Esas acciones creo que no están contempladas. Si están contempladas, por ejemplo, acciones cometidas por grupos paramilitares y después la Big Alien and Dangerous, yo no lo he contemplado, pero esos grupos paramilitares sí los vincula con determinados estados. Pero para el proyecto que tenía entre manos esa parte no me resultaba de interés. Ok, de momento veo que, bueno, es en relación a lo mismo. ¿Qué pasa con homicidios cometidos con armas de fuego? Al final es más o menos lo mismo. Sí, no, al final, a ver, esos homicidios si tienen categoría terrorista, al final pensar que también se están metiendo como acción terrorista esos apuñalamientos por parte del Estado Islámico, ¿vale? Con lo cual, pues si hay una nueva metodología en la comisión de esas acciones, también se recoge en esta base de datos. Con lo cual, toda comisión, ya sea con arma de fuego, ya sea por medio de cuchillos, habéis visto, bueno, no sé si os habéis fijado, pero una de las variables que se manejan es vehículo y pone entre paréntesis, porque es bastante gordo esa variable, sin explosivos, etcétera. Es decir, esa variable está contemplada el uso de vehículos para atropellamientos masivos, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, los atropellos cometidos tanto en Francia como en Alemania se contemplan como acción terrorista por parte del Estado Islámico. Vale, entran dos más. ¿Qué es más común, los lobos solitarios o las actuaciones en grupo? Bueno, No eso, entendí la bueno, pregunta. que según las predicciones que has sacado, ¿qué es más común? ¿De que aparezcan lobos solitarios o actuaciones en grupo? Bueno, si quieres, pasamos a otra pregunta. No, a ver, las predicciones están ahí. Y al final, lo que son los lobos solitarios, también hay que tener en cuenta que es más probable que se cometan acciones por parte de lobos solitarios en Estados Unidos que en Europa, ¿vale? Por ejemplo, aquí el caso del lobo solitario que hemos tenido ha sido muy puntual y muy llamativo porque ha sido de los poquísimos, o más bien decir que es la excepción a la regla, ¿vale? Entonces, pues las probabilidades son mayores en Estados Unidos y estas acciones de lobos solitarios en Estados Unidos es más común que esté enfocada a terrorismo que se considera terrorismo doméstico. Vale, otra. Este modelo sería aplicable a otros tipos predictivos, como saqueos o manifestaciones. Pues la verdad es que no lo he enfocado en ese lado, pero posiblemente. Pero a ver, he trabajado con datasets de carácter público, no tengo datasets de otro tipo y no tengo esas categorías, no las Vale, tengo esas ya sí, me variables. imagino que todo esto es bastante complejo y jugar con todos los datos es complicado. ¿Has comprobado la efectividad con casos ya Joder, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Has comprobado su efectividad con casos ya sucedidos, que ya han sucedido? Tipo ejemplo de yihadista. Sí, a ver, os mencionaba anteriormente que he hecho una limpieza del dataset al final para quedarme con los datos buenos o sea, con todos aquellos que tenían chicha las variables, por decirlo de alguna manera. Os mencionaba también que había variables en las que aparecía desconocido, ¿vale? Un no. Hice la prueba con esta predicción a coger todo ese dataset desechado, ¿vale? Que no me valía ni para score ni para nada, porque al final tenían ruido o eran de variables que no estaban bien rellenadas y hice predicciones. Pero bueno, al final son cerca de 800 filas en las que me hace la predicción completa del dataset, pero no tengo manera de comprobarlo, salvo ir uno por uno buscando en la Wikipedia o en prensa. Y hay muchas ocasiones en las que, como aparece en la captura del Twitter del país,
que no está resuelto, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, al final se queda en eso, en un modelo de predicción que en este caso no le puedo dar, no puedo verificarlo. Con lo cual me quedo con los scores de los casos ya conocidos y que sé que son buenos. Vale, pues no hay ninguna pregunta más, entonces ya lo damos por finalizado, justo en punto, casi. Bueno, nos hemos pasado 2 minutos. Pues muchísimas gracias, Casi. Carlos, por haber aceptado la participación. Y nada, espero que Sí, haya sido de interés para todo el mundo. Para mí sí que lo ha sido. Me ha encantado. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias. muchas gracias a vosotros, un placer Venga, estar hasta aquí. luego. Dejamos.